Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. En nombre de la Asociación Japonesa en Argentina, les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos en estas, lo que nosotros denominamos, hicimos llamar charlas de café. Este es un ciclo de charlas que estamos realizando todos los martes a las 19 horas, abordando los más diversos temas. La intención es mantener un diálogo con nuestros asociados y con todas las personas que quieran participar, desde un punto de vista quizás no de profundizar los estudios, sino dar a conocer temas que consideramos que son importantes al seno de la colectividad y en general para la sociedad toda, ¿no? Hemos abordado diversos temas en todas las charlas que hemos mantenido hasta ahora, desde educación, artes marciales, cuestiones que tengan que ver con temáticas relativas al Japón, pero en general también que interesan a la sociedad toda. Hoy vamos a tocar el tema de los desaparecidos Nikkei. Es un tema doloroso, no solamente para nuestra colectividad, sino para toda la sociedad argentina. Nosotros durante el proceso de la última dictadura cívico-militar, dentro de los 30.000 detenidos desaparecidos, hubo 17 personas cuyo origen eran descendientes de japoneses. Una sola de ellas era oriundo del Japón, que era Katsuya Higa. El resto eran hijos de inmigrantes. La temática, por supuesto, es muy dolorosa para nosotros, para todos, en general, para toda la sociedad. Y el organismo, no es un organismo ni una institución, sino un grupo de personas que se unieron para tratar de hacer visibilizar toda esta problemática y en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, ha sido los familiares de detenidos desaparecidos de la colectividad japonesa. Bueno, yo les voy a ceder la palabra a ellos, porque lo interesante es que cuenten toda su experiencia, la historia de su formación, qué es lo que están haciendo, qué es lo que se hizo, y que les va a resultar bastante interesante, y desde mi punto de vista es admirable toda la tarea que vienen realizando. Así que bueno, las voy a dejar en la palabra de Elsa Oshiro para que ella nos vaya relatando un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, Elsa, todo tuyo. Bueno, gracias Alberto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En nombre de los familiares desaparecidos de la colectividad japonesa, les damos la bienvenida y agradecemos que se hayan sumado a este Zoom, algunos para conocer y otros para saber un poco más sobre nuestros detenidos desaparecidos. Y agradecemos de manera especial a la Asociación Japonesa en Argentina, AJA, por este espacio que nos brindan para seguir difundiendo todo lo que pasó. Y ya les vamos a contar porque hemos hecho muchas actividades en conjunto con AJA. Como dijo Alberto, somos un grupo dentro de la colectividad que se unió por un objetivo común, que era el de reclamar por nuestros familiares que fueron secuestrados y asesinados durante la dictadura cívico-militar y eclesiástica que se adueñó del poder como todos saben, entre 1976 y 1983 y los años previos a ella. Bueno, con el retorno a la democracia, nosotros nos seguimos juntando para seguir reclamando verdad y justicia, porque nosotros no sabemos qué pasó con nuestros familiares. Algunos sí, ya les vamos a contar quiénes y cómo. Bueno, en más de 4 décadas que estamos juntos, nos fuimos conformando como una agrupación que fue tomando visibilidad dentro y fuera de la colectividad. Por eso les agradecemos nuevamente por estar acá y
queremos antes que nada que conozcan de quiénes estamos hablando, porque los protagonistas de todo esto son ellos, a ellos somos los que, de ellos hacemos memoria y a ellos reivindicamos. Así que Graciela Arakaki les va a presentar brevemente la historia de cada uno de ellos. Graciela. Buenas noches. Me parece que está muteada, Graciela. Apagado. Sí, el micrófono, Graciela. A ver. ¿Ahí? ¿Me escuchan Ajá, ahora? ahora sí se escucha. Gracias. Empezamos con Carlos Aníbal Nakandakare, 21 años, vivía en Chipoleti, provincia de Río Negro, pero se mudó a Bahía Blanca para continuar sus estudios en la Facultad de Ingeniería en la Universidad del Sur. Se le desconoce militancia política. Se encontraba cursando el segundo año de la carrera cuando fue asesinado mientras se dirigía a su casa luego de una reunión de amigos. El 26 de junio de 1975 fue hallado agonizando en una zona despoblada y falleció poco después a raíz de 3 disparos. El acta de defunción entregada a su familia expresa que falleció por una hemorragia interna traumática. Emilio Yosimilla, 28 años. Lamentablemente no pudimos contactarnos con sus familiares. Por la información aportada por el anexo del Nunca Más, pudimos saber que Emilio Yosimilla estaba casado y trabajaba como empleado. Alguien comentó que trabajaba como chofer de una línea de colectivos de la zona norte, provincia de Buenos Aires, pero no pudimos confirmar dicha información. Desapareció el 25 de marzo de 1976. Al momento de su secuestro vivía en Escobar, provincia de Buenos Aires. Katsuya Cacho Higa. Fue secuestrado en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires, el 22 de agosto de 1976, a los 26 años. Era soltero, nació en Kita-Nakausuku, Okinawa. Llegó a la Argentina junto con sus padres cuando tenía 2 años de edad. Se recibió de sociólogo en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue ayudante de 2 cátedras en la Facultad de Filosofía y Letras. Al momento de su desaparición, trabajaba como personal contratado en la Asociación de Prestaciones Sociales. Militaba en la tendencia universitaria popular antiimperialista y combativa, brazo estudiantil de la vanguardia comunista de orientación marxista-maoísta. Juan Alberto Cardoso Higa, 32 años. Solo contamos con datos consignados en el anexo del Nunca Más. Hasta que en el 2010 el periodista Diego Arduoín emprendió una investigación sobre él. Averiguó que fue asesinado en el techo de su casa en el barrio de Barracas, el 21 de octubre de 1976, y que Juan trabajaba en el laboratorio SKIP de San Fernando, en donde militó gremialmente y era miembro de la organización comunista Poder Obrero. Conocimos a su esposa e hijo en el 2011 cuando concurrieron a la muestra No desaparece quien deja huellas, que se realizó en la sede de la Asociación Japonesa. Allí nos contaron que la madre de Juan se llamaba Rosa Higa, pero no llegaron a conocerla. Jorge Eduardo Oshiro. Cursaba estudios secundarios en la Escuela Nacional de Educación Técnica de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, localidad en donde transcurrió su corta vida. Militaba en el Frente Estudiantil Juventud Socialista de Avanzada, rama juvenil del Partido Socialista de los Trabajadores. Difundía y vendía periódico Avanzada Socialista, que tenía un suplemento dominado La Chispa, dirigido a los más jóvenes.
a pesar de que el partido había dado instrucciones a sus cuadros que debían dejar sus hogares, Jorge manifestó a unos amigos la voluntad de quedarse y dijo: a lo sumo me comeré unos sopapos, pero después me van a dejar tranquilo. En la madrugada del 10 de noviembre de 1976 tocaron timbre en su casa. Les dijeron que traían a una persona herida. Su mamá abrió enseguida la puerta. Se dirigieron directamente al cuarto donde estaba Jorge y se lo llevaron. Se notaba que conocían muy bien la casa. Por mucho tiempo su familia no supo nada de lo ocurrido con Jorge después de su secuestro, hasta que en el 2006 un sobreviviente de las instalaciones de Campo de Mayo, Eduardo Cagnolo, mencionó que vio a un joven de rasgos orientales en las duchas y más tarde lo reconoció por una foto que le enviaron. Su familia es querellante en la mega causa de Campo de Mayo que se está desarrollando actualmente. Carlos Eduardo Ishikawa, 26 años. Había comenzado a estudiar medicina, pero sus inquietudes personales le llevaron a optar por la carrera de periodismo. Según un familiar, tal vez allí se le haya despertado su interés por la política, y solía ir a los barrios humildes a trabajar con los sectores más carenciados. Jugaba al rugby y se desempeñó como entrenador de las divisiones inferiores del Club San Luis de la Plata. El 14 de febrero fue secuestrado junto a un familiar que había llegado recientemente de Japón. Al darse cuenta los captores de que este último no sabía ni una palabra de español, fue liberado a los 2 días. En el juicio por la verdad hay testimonios de sobrevivientes que recuerdan el caso. A la semana siguiente, los represores volvieron a su domicilio con un camioncito, vaciaron toda su habitación, hasta intentaron llevarse un flamante Peugeot 504, que estaba en el garage. El papá de Carlos le imploró por la vida de su hijo, tras lo cual uno de ellos derramó unas lágrimas y no respondió nada. Norma Inés Matsuyama, 19 años. Estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires, promoción 76. Militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios. En abril de 1977, un grupo de tareas se dirigió al hogar de Haruaki Matsuyama y Angélica Goyeneche, buscando a su hija Norma. Al no encontrarlos, se los llevaron detenidos para interrogarlos acerca de su paradero. El padre es liberado antes, a la madre la sometieron a tormentos. Norma tenía 19 años, estaba embarazada a término, fue asesinada junto a su esposo Eduardo Gabriel Testa y a una compañera, también embarazada, en un impresionante operativo desplegado en la vivienda en que habitaban en el barrio de Villa Devoto, ciudad de Buenos Aires, el 8 de abril de 1977. Haruaki falleció el 8 de octubre de 2007. Angélica continúa en contacto con el grupo y participa en las actividades en medida que su salud se lo permite. Luis Esteban Matsuyama, 23 años. Estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional de Buenos Aires, sin llegar a concluir sus estudios. Por ese entonces ya vivía con su pareja Patricia Olivier. Ambos fueron secuestrados juntos el 11 de abril de 1977 en su domicilio de la avenida Corrientes al 5800 del barrio de Villa Crespo, ciudad de Buenos Aires. Por testimonio de sobrevivientes, se supo que estuvieron cautivos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, Escuela de la Mecánica de la Armada, donde se los sometió a condiciones inhumanas de vida. Allí fue entregado por el prefecto Héctor Febres. Allí fue interrogado por el prefecto Héctor Febres.
Los testigos afirman que fue trasladado junto a su esposa. Ambos militaban en la Acción Socialista Libertaria. Oscar Takashi Oshiro, 36 años. Era abogado laboralista y tenía doble nacionalidad, argentina y japonesa. Vivió en el barrio de Nueva Pompeya. Estaba casado con Eduviges Bresolín, Beba, con quien tuvo 2 hijos, Gabriela y Leonardo. Militó en la Federación Juvenil Comunista, en la que llegó a ser secretario general de Nueva Pompeya. Años después, pasó a militar en el Partido Comunista Revolucionario, del que se habría alejado en el momento de su desaparición. En 1975 sufrió un atentado por parte de la AAA y buscó asilo en la Embajada de México. Al ser liberado, decidió quedarse en el país. A mediados de la década del 70, Oscar y su socio Gastón Courtade estaban abocados a la defensa de un numeroso grupo de trabajadores de una empresa perteneciente a la familia Martínez de Oz. El 21 de abril de 1977, ambos fueron secuestrados en su estudio de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Una vez producida su desaparición forzada, Beba también inició gestiones ante la Embajada de Italia, ya que ella tenía doble ascendencia de ese origen, y si Oscar aparecía, se asilarían en ese país. Se sabe que Oscar y sus socios estuvieron detenidos en el centro clandestino de detención y exterminio El Vesubio. En 1986, Beba decidió partir hacia Italia, desolucionada por su inminente sanción de las leyes de impunidad. En septiembre de 1987, sufrieron un accidente automovilístico en el que se le produjo la rotura de la cadera de Beba. Y al poco tiempo comenzó a sufrir una enfermedad de la que no se repuso. Regresó al país con sus hijos en 1993 y falleció el 28 de febrero de 1995. Amelia Ana Giga. 29 años, nacida en Necochea, provincia de Buenos Aires. Sus padres, Rosa Aracaki y Seikan Giga. Amelia era la mayor de 3 hermanos, cursó sus estudios en el Liceo Nacional, número 2 de Caballito. Al igual que Jorge Name, su pareja, continuó sus estudios en la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, militando en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En ese entonces vivía en su casa paterna, situada en la avenida Boedo 285, Ciudad de Buenos Aires. Un día decidió mudarse llevando todas sus pertenencias, seguramente para proteger a su familia. Nunca más supieron su paradero. En la madrugada del 16 de mayo de 1977, fue secuestrada por unos hombres armados y con gorros de lana, junto al matrimonio compuesto por Manuel Fernández y Horacio Kaufman, en Lomas de Zamora. Fue llevado a los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, Campo de Mayo y El Vesubio, donde fue vista en muy mal estado, según testimonios, habiendo sufrido todo tipo de vejaciones y torturas. Su hermano Luis Omar Giga, que está fallecido, realizó las denuncias correspondientes. Amelia era de un corazón noble y solidario, muy inteligente, de carácter fuerte y sincero. Al reconstruir su historia, su familia se alimenta para romper los duros obstáculos que interponen el camino de la búsqueda. Juan Carlos Giga, 29 años. Cursó los estudios secundarios en el Normal Mariano Acosta, hasta que le comunicaron que según la normativa vigente no podían ejercer la docencia debido a que tenía una pierna más corta, consecuencia de una poliomielitis que padeció en su infancia.
Estudiaba letras y sociología en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Trabajó en 2 periódicos de la colectividad japonesa en la Argentina, Akoku Nippo como periodista responsable de la sección en castellano, y La Plata Hochi como colaborador. También publicó en la revista literaria Amari. En mayo de 1975 fue arrestado durante un operativo militar en la localidad de Avellaneda por portar literatura sospechosa. Durante 2 días permaneció desaparecido hasta que se lo localizó en una comisaría de ese municipio. Estuvo detenido durante 2 meses en el penal de Olmos y luego fue sobreseído. Tal vez por ello desoyó los consejos de amigos y familiares que le sugerían que debía abandonar el país cuando se produjo el golpe militar en marzo de 1976. 2 años después de su primera detención, el 17 de mayo de 1977, un grupo de personas armadas ingresó por la azotea de su casa. Abrió las puertas desde el interior y franqueó el paso al resto de sus camaradas. Una vez adentro, sorprendieron a su madre y a una de sus hermanas, Carmen. Revisando todo, robaron cuanto objeto de valor encontraron y dinero en efectivo. Ataron a su madre, que estaba ciega, y a su hermana Carmen. Las encerraron en una habitación para quedarse con Juan Carlos, que lo habían traído de la calle. Revolvieron todo y tiraron todo. En medio del operativo llegó María Antonia, Mari, su otra hermana, quien al pensar que se trataba de un robo, volvió a salir, llamó a la policía desde el domicilio de un vecino sin que nadie se hiciera presente. Estuvieron varias horas, se calcula hasta las 2 de la madrugada del 18 de mayo. Mari recorrió cuánta oficina e institución había para realizar denuncias y reunió a los familiares de los desaparecidos de la colectividad japonesa. El periódico donde había trabajado Juan Carlos, Akoku Nippo, se negó a publicar cualquier noticia referida a la desaparición de personas. Años más tarde, pudo saberse que estuvo cautivo en el centro clandestino de detención de torturas y exterminio, Club Atlético. Al menos entre el 25 y el 31 de mayo de 1977, según el testimonio del sobreviviente Pablo Riesnik. Su hermana Mari se presentó como creyente en la causa por la desaparición forzada de su hermano, pero las leyes de punto final y obediencia debida frustraron sus deseos de juicio y castigo. Falleció el 15 de marzo del 2001. Carmen, su otra hermana, la que presenció el secuestro de Juan Carlos, continuó con la gestión, pero lamentablemente falleció en julio del 2005. En octubre del 2009 le tocó declarar a Ana, su otra hermana, en el Tribunal Oral Federal número 5. Cuando se realizó el juicio oral en la causa contra Jorge Rivera Roveret y jefe del área. El Comité Nacional de por la que se investigaron los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la órbita del cuerpo del ejército. Juan Tacara. ...33 años, se crió en el barrio porteño de Caballito, en las calles Neuquén y Martín de Gainza. En 1957, la familia se mudó a Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. A pesar de la distancia que separa a la localidad de su antiguo barrio, Juan tuvo la constancia de viajar todos los días para terminar sus estudios secundarios en la Escuela de Comercio Hipólito Vieites. Continuó sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de contador público en 1969. En enero de 1974 se casó con Norma Alba. Vivían en Marcos Paz
donde militaba en la Juventud Peronista y realizaban trabajo de base. En septiembre de 1976 tuvieron una hija, Camina. Fue docente en un colegio de San Antonio de Padua y se desempeñó como inspector de la Dirección General Impositiva, hasta que durante la madrugada del sábado 18 de junio de 1977 fue secuestrado en su domicilio y después entonces no se supo más nada de él. Juan Alberto Asato, 28 años. Era el segundo hijo de 4 que tuvo el matrimonio mixto compuesto por Chosun Asato y Lucrecia Copelo. Se casó a los 18 años con Mirta Llanos, con quien tuvo 2 hijas, Verónica y Patricia. La familia vivía en Rániga, partido de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. Juan trabajaba como operario en la fábrica Ducilo, de la misma localidad, y fue elegido delegado por sus compañeros. Al poco tiempo de nacer la segunda de las hijas, se separó de su esposa y retomó a la vivienda familiar en Quilmes. El 12 de julio de 1977 es secuestrado por un grupo de tareas. Se supone que por causa de la militancia gremial. La familia recibió información de que presumiblemente haya estado detenido en el centro clandestino denominado Pozo de Banfield, pero hasta el momento no se tienen más noticias concretas acerca de su paradero. Ricardo Dacuyacu, 23 años. Vivía en la ciudad de La Plata, en ese entonces conocida como Ciudad Eva Perón. Estudiaba en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata. Llegó a jugar en la primera división del equipo de rugby del Club San Luis de La Plata, a pesar de su menudo físico. Fue secuestrado en la noche del 6 de diciembre de 1977, cuando personal fuertemente armado ingresó rompiendo la puerta de entrada en su domicilio familiar, ubicado en la calle 44, esquina 8. Regresaron una semana después y se dirigieron directamente a la tintorería, contigua a la vivienda. Allí procedieron a desarmar una de las máquinas y se llevaron los libros que encontraron en su interior. Por investigaciones posteriores se supo que el secuestro de Ricardo estaba relacionado con la gran caída de militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista en fines de 1976 y principios de 1978, que estuvo detenido en el batallón 601 de Citibel, posteriormente en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio denominado El Banco, situado en la intersección de Autopista Richeri y Camino del Cinturón. Carlos Horacio Bullicán, 21 años, estudió en el Colegio Santa Lucía de Florencio Varela. De esta institución se conocen 10 casos de detenidos desaparecidos. No quiso trabajar en la huerta familiar y optó por hacerlo como operario en la fábrica de Rigoló de Berazategui. Dejó su hogar y se veía con sus familiares en citas concretadas previamente. El último contacto lo tuvieron en febrero de 1978, cuando su hermana mayor se encontró con él en un bar de Capital para que Carlos Horacio pudiera conocer a su sobrina, que había nacido recientemente. No se supo nada de él hasta mediados de 2002, cuando a raíz de una investigación emprendida por el equipo argentino de antropología forense, se descubrió que en los archivos policiales había constancia de que en 1978, en la Barranca de los Lobos, Mar del Plata, se encontraron 3 cuerpos. Uno de ellos tenía rasgos orientales. Los mismos habían sido enterrados como NN en el cementerio Parque de Mar del Plata. Los restos fueron entregados a su familia al año siguiente. Se realizaron una ceremonia en Florencio Varela a la que asistieron funcionarios de la embajada.
Julio Eduardo Bulliquén, 21 años. Al igual que Carlos Horacio, cursó sus estudios secundarios en el Instituto Santa Lucía de Florencio Varela. Comenzó la carrera de periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, pero no pudo concluirlos. En noviembre de 1977 visitó por última vez a su familia en Florencio Varela, unos días antes de que una de sus hermanas cumpliera 15 años. A partir de entonces se reunía esporádicamente con sus familiares en lugares convenidos con anticipación. El último encuentro fue en el mes de febrero de 1978. Trabajó como empleado textil. También militó en el Partido Comunista Marxista-Leninista. La familia de Julio no presentó ningún habeas corpus porque el abogado a quien consultaron le sugirió que no lo hicieran. El argumento del letrado fue que al no saber si estaba vivo, porque había pasado a la clandestinidad, podían perjudicarlo. Tenía la esperanza de que había abandonado el país o que estuviera oculto en algún lado. En el 2015 los restos de Julio fueron encontrados e identificados por el equipo argentino de antropología forense. Fueron hallados en el predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, el BAN. En septiembre del 2015, sus familiares recibieron sus restos e hicieron celebrar una misa en la parroquia San Juan Bautista de Florencio Varela, para compartir con familiares, amigos y compañeros este acontecimiento. Jorge Nakamura, 21 años. Realizó los primeros años de educación secundaria en el Colegio Nacional Buenos Aires y lo completó en un establecimiento de San Miguel, partido de General Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Ingresó a la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, pero abandonó los estudios para trabajar en diferentes fábricas como electricista. Pertenecía al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Vivió un tiempo en Capital y luego se mudó a José León Suárez, partido de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires. El 7 de mayo de 1978 no se presentó en el restaurante para almorzar con sus padres, tal como le habían acordado 2 días antes. Preocupados por esta ausencia y pensando que tal vez se encontrara enfermo, el matrimonio Nakamura se dirigió a la pensión donde residían. La encargada del lugar informó que había salido el sábado por la tarde y no regresó. Su madre participó en las reuniones del grupo de familiares desaparecidos japoneses. Su padre falleció en 1983, el día en que cumplía 5 años exactos de la desaparición de Jorge. La familia de Nakamura se destacó entre los miembros de la colectividad, ya que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el emperador condecoró al abuelo de Jorge, Shigeru Takaichi, con la Orden del Sol Naciente de la Quinta Clase, una de las condecoraciones más importantes del Japón, por su servicio en la ayuda a los japoneses que emigraron a la Argentina. Hay una foto sacada en el Salón de la Familia, en la cual aparece Jorge Nakamura junto al entonces príncipe heredero Akihito y a su esposa la princesa Michiko, en ocasión a la visita a la Argentina en el año 1967. Estos hechos no fueron suficientes para que la Embajada del Japón brindara su ayuda ante el desesperado pedido de sus padres. Ahora les voy a leer un escrito que es un resumen de un relato extenso de un sobreviviente, Rubén Alfredo Maquilla, a quien conocemos hace poco tiempo. Y dice así: fui secuestrado en el año 1977 cuando salía de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. En ese entonces tenía 21 años, estaba cursando 3er año de arquitectura y era afiliado al partido de la Unión Cívica Radical. Primero me llevaron al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Atila, o Mansión Seré.
donde fui torturado brutalmente y reiteradamente. Luego me trasladaron a la 7ª Brigada de Morón. Después de unos años de ser liberado y debido a las incesantes torturas que sufrí durante el cautiverio, me apareció un tumor en el cerebro. Y tras un diagnóstico de 6 meses de vida, y después de largo camino recorriendo recurrimos al consultorio del doctor Matera, médico neurólogo, donde me operaron con éxito y de manera desinteresada. Por mucho tiempo sufrí pesadillas y resonaban los gritos de los demás detenidos, también los golpes y los continuos insultos. Fue horrible. Cada día deseaba morir, para que este infierno termine de una vez. La muerte significaba no más torturas, ni más dolor, ni más humillación. Por todos es mi grito del nunca más, por los 30.000 detenidos desaparecidos, memoria, verdad y justicia, ni olvido, ni perdón, juicio a los genocidas, apertura de todos los archivos. Bueno, ahora le paso a Elsa Shiro otra vez, siguiendo. Bueno, voy a hacer una breve introducción a qué hicimos nosotros. ¿Se escucha? Sí, yo escucho. Bueno, voy a hacer una breve introducción a lo que hicimos nosotros como familiares. Como ya se dijo, aquí nosotros nos empezamos a juntar gracias a que hubo 2 mujeres que vivían en Villa Pompeya, que eran vecinas y que tuvieron la desgracia de perder a sus familiares. Una a su hermano, que es Marijiga, y otra a su marido, Beba Yoshiro. Ellas empezaron a visitar las casas de aquellas familias que sabían que iban conociendo que estuvieron desaparecidos, y eso fue muy bueno porque nosotros, cada familia empezó la búsqueda en la más tremenda soledad, porque nosotros no teníamos idea de qué estaba pasando. Sabíamos de las militancias, algunos sí, otros no, de las militancias de nuestros familiares, pero no pensábamos que podían estar desaparecidos. Sí podíamos saber que estaban detenidos en una comisaría, que se podían apelar a un habeas corpus o meter a un abogado, pero esto de no saber si están vivos, si están muertos, qué pasó con ellos, era totalmente enloquecedor, ¿no? Muy triste. Bueno, esto de juntarnos, la idea era de que apelar ante las instituciones de la colectividad que nos apoyen en nuestra búsqueda, en nuestro reclamo, y también en el gobierno japonés. Al principio lo que hacíamos era, bueno, Mari tenía más información, cada vez que venía algún funcionario japonés, le íbamos a entregar una carta en mano o se la dejábamos en la recepción del hotel. Y si viajaba algún conocido nuestro a Japón, le dábamos una carta para que una vez que llegue allá, la despache sabiendo que así podía llegar, porque también es cierto, todos sabrán que la correspondencia era vigilada por los servicios, ¿no? Bueno, con respecto a la embajada, nosotros podíamos ir y pedir una audiencia, pero no podíamos ser recibidos en grupo. Esto recién se concretó a fines de la dictadura, cuando las Madres de Plaza de Mayo decidieron visitar las embajadas donde hubiese nativos o descendientes de esa nacionalidad, ¿no? Y a nosotros pudimos entrar con ellas. A la embajada de Japón le tocó ir a Nora Cortiñas, y ahí empezó una amistad que perdura y se va acrecentando con el tiempo. En esa visita nos dijeron, el embajador dijo
que el gobierno japonés iba a hacer, iba a consultar extraoficialmente, pero que no se iba a dar a difusión. Todo eso se iba a hacer de manera secreta. Con respecto a las instituciones de la asociación, de la colectividad, no fuimos bien recibidos. Algunos reconozco que tenían miedo, pero otros eran afines ideológicamente a la dictadura. Con el tiempo, bueno, nosotros seguimos insistiendo. En 1998, cuando el expresidente Menem viajó a Japón para festejar el centenario de la amistad japonesa-argentina, nosotros volvimos a insistir con una carta. Y la sorpresa fue que al mes siguiente nos llaman de la embajada y nos dicen que el gobierno japonés resolvió incorporar el tema de los desaparecidos en la agenda bilateral. Y esto continúa hasta ahora. Realmente las relaciones son a título protocolar, así que carta va, carta viene, pero nosotros no conseguimos ningún tipo de información. De todas maneras, el gobierno japonés sigue teniendo este tema en la agenda. El gobierno japonés ha firmado el protocolo contra la desaparición forzada de personas. Fue uno de los primeros, fue en el 12º país que adhirió al tratado, a la convención. Y bueno, el que nos dio esa noticia en principio de 1999 fue el primer secretario, que es el secretario político de la embajada, que en ese momento era Takehiro Nakamae. Hoy Takehiro Nakamae volvió a la Argentina hace 2 años, como embajador. Y fuimos recibidos por él y recordamos esos tiempos. Y él lo que dijo humildemente fue: hicimos un buen trabajo juntos. Yo creo que sí, que las personas que vienen a la Argentina, del cuerpo diplomático, esta vez entendió de qué se trata, que es una cuestión humanitaria. Acá no se trata nada más ni nada menos que ver qué pasó con estas personas, que no son casos aislados, sino que están dentro de los 30.000 que produjo una metodología nefasta. Y bueno, junto con ellos nosotros decimos siempre que son 17 casos entre 30.000. Así que bueno, seguimos pidiendo verdad, justicia, apertura de los archivos, y bueno, que se aceleren los juicios, todo esto que está en la agenda de la militancia por los derechos humanos. Bueno, ahora rápidamente les quiero mostrar fotos de algunas actividades que hemos hecho, no todas, pero bueno. Y después le voy a dar el paso a Gaby y vamos a habilitar una ronda de preguntas. Espero que no aburrirlos. Bueno, acá están Mari y Beba, que las extrañamos mucho, te debemos mucho a ellos. Esta es nuestra bandera, la estrenamos en el aniversario, en los 20 años del golpe, por sugerencia de Nora Cortiñas. Y me pareció medio raro no marchar con la bandera larga de los 30.000, pero dio sus frutos, porque en cada marcha se nos acerca gente que nos dice: conocimos a fulano, trabajamos con él, estudiamos con él, nos aportan datos, y eso enriquece las historias.
En 2001 participamos en unas actividades en la Universidad de La Plata. Era sobre inmigración y un amigo me dice, ustedes tendrían que estar ahí. Y bueno, nos animamos, hicimos un cuadernillo contando las historias de cada uno de ellos, y esto es como un documento base que vamos agregando información. Con respecto a las instituciones de la colectividad, uno de los primeros grupos que se nos acercaron fue la red 2K. 2 en japonés es ni, perdón, se me fue. Y K en inglés es Kei. Entonces red Nikkei, que sería descendiente de japonés. Era una muestra de arte y participamos con un stand. Después, en el 2002, este mismo grupo, la agrupación Nikkei, nos invitó a nos sugirió hacer una muestra solamente de los desaparecidos. Y la hicimos en la sede de Nakaguzuku Sonshinkai, cuyo presidente era Alberto Naja, que nos abrió las puertas. Bueno, ahí participamos con un panel. Acá está el papá de Carlos Horacio Busiquén, Nora Cortiñas, Mako Somiliana, del equipo de antropología forense. Nos explicaron cómo hicieron para identificar los restos de Carlos Horacio Busiquén, que es el que aparece en el afiche. También presentamos el grupo Lu Milagro, un grupo de chicos que hacían música, le pusieron música a los poemas de algunos de nuestros desaparecidos que escribían, y los cantaron para todos. En esta muestra, plantamos simbólicamente en una maceta un ginkgo biloba, es el árbol que sobrevive al bombardeo de Hiroshima. Pusimos en la maceta los nombres de los desaparecidos, lo plantamos simbólicamente y pedimos al jardín japonés plantarlo allí. Y la sorpresa fue que nos dijeron que allá no se podían hacer actos políticos. Entonces lo pedimos en el Parque de la Memoria, y ahí sí fue muy bien recibido. Hicimos un acto a los 2 meses de la muestra, donde participaron compañeros y compañeras de los organismos de derechos humanos. Y bueno, el ginkgo todavía está y tiene hay una placa en homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos. En marzo del 2010 hicimos una muestra en el Centro Cultural de la Embajada de Japón. Nosotros habíamos ido unos meses antes, siempre vamos a pedir cosas y ellos nos dicen que pueden hacer. Entonces nos ofrecieron hacer el Centro Cultural para que hiciéramos una muestra, y tuvo muchísima concurrencia. Como les dije antes, con la Asociación Japonesa hemos hecho muchas actividades. En 2010 y 2011 participamos de la muestra Nikkei Matsuri, que es una fiesta que se hace en el campo de deportes del Bajo Flores. Y bueno, nos permitieron presentar un stand donde pusimos las fotos y se acercó mucha gente a interesarse por lo que había pasado. En junio de 2011 hicimos la muestra que habíamos hecho en la sede de Nakaguzuku, la volvimos a hacer en Aja. Está bien, también no es casual que el presidente en ese momento fuera Alberto. Y lo hicimos con la colaboración del Instituto Espacio para la Memoria, y participaron representantes de la embajada, que nos dieron mucha sorpresa cuando se pararon a palmear cuando Victoria Heredia cantaba. Todavía cantamos.
Dentro de estas jornadas de la muestra No desaparece quien deja huella, colocamos una baldosa en la vereda de la asociación japonesa con los nombres de nuestros 17 detenidos desaparecidos. Todavía está un poco gastada, hay que renovarla. Y volviendo a AJA, todos los años hacen la muestra Japón y Argentina integradas por el arte y participamos dando charlas, proyectando películas, haciendo muestras de arte. Y ahí también en el 2014 se presentó una versión preliminar del documental Silencio Roto, que nos abrió muchas puertas. Este documental se estrenó recién en 2015 en el cine de Gaumont. Este documental lo dirigió Pablo Moyano y de ideas de Karina Graciano, que nos siguen acompañando todavía. Como comentó Graciela, en 2015 se recibieron los restos de Julio Busiquén. Unos pocos huesos, no es el resto completo porque fue incinerado, y bueno, muchas partes se perdieron. En 2016 Andrés Asato presentó su libro No sabían que somos semillas, los 17 desaparecidos de la colectividad japonesa. Acá estamos todos acompañando. El 30 de abril de 2016, cuando se cumplían 39 años de la primera ronda del primer encuentro de la Madre de Plaza de Mayo, mi mamá, que está acá en la punta, se animó a ir y le hizo mucho bien. Fue muy bien recibida por las madres. En septiembre del 2016 se hizo dentro del ciclo Japón y Argentina integrados por el arte, se hizo la muestra de Gabi Oshiro y el maestro Hamano, que hizo los kanji, que son las caligrafías con los nombres de los detenidos desaparecidos. Y bueno, como les decía, Silencio Roto tuvo varias presentaciones. Por ejemplo, en 2016 se dio en San Pablo, Brasil. Este es en el Okinawa Kenshinkai. Este es en un cine. Dentro de ese cine, hay varios cines, es un multicine como en un shopping. Hay una sala, había una sala destinada a derechos humanos. Y esta es también la proyectamos en la Universidad de San Pablo. En noviembre del 2016, Camena y su mamá, Norma, esposas, y Camena es la hija y Norma la esposa de Juan Takara, participaron del desfile de los okinawenses que están en otros países y llevaron la bandera y llamó mucho la atención. Bueno, también, como les dije, Karina Graciano sigue en contacto con nosotros, pudo viajar a Japón a presentarlo en la Universidad de Tokio. Son grupos reducidos, no es una cosa masiva porque son cátedras, ¿no? Pero sirve para difundir. En 2017 volvimos a Brasil y proyectamos el documental en el Memorial de la Resistencia de San Pablo. Y ahí participamos con dos expresos políticos brasileños que nos contaron sus historias, hicimos un intercambio interesante. Acá tenemos otro, la Universidad de Tokio, en Okinawa, donde pertenecen la mayoría de los detenidos desaparecidos en la colectividad, se dio 3 veces el documental y siempre con mucha presencia de público.
Camena viajó a Japón en 2018 con Rodrigo, su marido, y esta vez pudieron participar de la proyección en la Universidad de Yokohama. Bueno, mi mamá, que había ido en 2016 por primera vez, volvió en 2017, en 2018 se animó a ponerse un pañuelo blanco que le hicieron dos amigos queridos, y mi mamá, el pañuelo de mi mamá dice el nombre de mi hermano, y chiquitito una frase que dice Dios es amor. Mi mamá es muy creyente. En agosto del 2018 hay un ciclo que se llama la visita de las 5 en la ESMA, son los sábados a las 5 de la tarde. Hubo una jornada que se dedicó al terrorismo y colectividad. En este caso, la armenia, la japonesa y la judía. Por la colectividad japonesa habló Andrés Asato, autor del libro que ya les comenté, y en esta fue muy bueno porque mientras Andrés presentaba los casos, porque como dijo Graciela, Luis Esteban Matsuyama estuvo detenido ahí y fue salvajemente torturado. Nosotros teníamos la información de que Luis era peronista, montonero. Y entre el público había un amigo compañero de Luis. Y dijo, no, Luis era anarquista. Y bueno, y ahí nos seguimos juntando y armando la historia. Esta es la otra muestra que hizo Gaby en el Centro de las Artes de la Municipalidad de Avellaneda. Ya les contaré al respecto. Bueno, tal como lo relató Graciela, Norma Matsuyama fue asesinada en la casa donde vivían de Villa Devoto, y en junio del 2019 se colocó una baldosa ahí donde ocurrió la mamá, familiares y compañeros de ella, de su marido y de Adriana Gatti, que era la compañera que estaba viviendo con ella. Bueno, este fue el encuentro que tuvimos con el embajador Nakamae, que realmente es un caballero. Bueno, hasta ahí es un resumen de todas las cosas que hicimos, ¿no? Después seguiremos conversando al respecto, si tienen algunas preguntas que hacer. Bueno, ahora los dejo con Gaby, que va a hablar de su trabajo artístico. Hola a todos y todas. Bueno, mi trabajo fue una sorpresa, digamos, porque empezó ayudando a Andrés Asato con su libro, y revolviendo todos esos recuerdos. Después ya no podía volver a cerrar todo de nuevo, porque por muchos años, después de que nos fuimos a Italia, estuvimos tratando de dejar todo atrás, o sea, de no hablar de mi papá y dejarlo ahí, porque dolía demasiado. Entonces, en el 2016, cuando salió todo al exterior, dije, ¿qué hago? Y me puse a pintar a mi papá. Y después Andrés me decía, ¿por qué no hacemos una muestra con el libro? Y presentamos las dos cosas juntas, y ahí bueno, se concretizó en octubre del 2016. Primero iban a ser solamente cuadros, retratos. Lo que no me gustaba mucho de
de los retratos de nuestros desaparecidos eran blanco y negro, y no, para mí, mirando a la personalidad de mi papá, no le hacía justicia. Entonces yo lo quería ver de nuevo, adelante mío, de algún modo. Y bueno, y cuando leí una frase de Picasso, que todo lo que puedes pintar es real, se hace real, entonces ahí tipo que se me prendió la lamparita y dije, voy a pintar a mi papá y lo quiero ver de nuevo adelante mío. Y después, cuando conocí a Camena y a Vicky también, supe que había otras hijas de desaparecidos Nikkei, tenía cosas en común. Y yo quería que también ellas tuviesen la misma oportunidad de ver a sus papás en los ojos, ¿no? Y bueno, y después fui leyendo el libro y leí la historia de cada uno, y tipo que me encariñé con cada uno de los desaparecidos y quería pintarlos a todos, y pasé más o menos un año pintándolos todos los días, porque todavía no sabía qué técnica iba a usar para la instalación. Y bueno, también creció lo de los retratos a instalación, teniendo en cuenta el arte povera italiana, que usa materiales de descarte y los transforma en obras de arte. Y usamos, la primera vez que hicimos la muestra, gracias a la ayuda de los familiares y de AJA, ahí usamos 17 puertas viejas que estaban unidas con unas bisagras, y me gustó la idea de que estaban unidas y que se sostenían mutuamente. Y me pareció que era una metáfora de cómo cada familia de Nikkei que tuvo esta tragedia se sostiene todavía ahora. Yo recién del 2016 empecé a ser parte, digamos, aunque si mi mamá con Mari empezaron todo, yo era chica y no recuerdo solo a Mari, pero y un poco a Elsa, ¿no? Pero después cuando yo fui a la Argentina sentí todo este cariño y conocí a José, el hermano de Elsa, que no sé, nos reencariñamos apenas nos vimos, y al final me trataba como si fuese su hermana. Y gracias a él que tenía él organizaba todo, se ponía algo en la cabeza y decía, bueno, vamos, vos decime qué querés y hacemos. Y así se organizó la primera muestra, y después se organizó otra muestra en el 2019, y falta todavía entre esta que estamos viendo acá, son las sillas que usamos en Italia. Hicimos una muestra en Treviso, y siempre las sillas que ven acá son esqueletos de silla que en realidad ya no y están flotando. También está en Argentina, que ahora ven, son sillas que ya no cumplen la función que tienen generalmente, sino que se transforman en un concepto y en el recuerdo. Es un sostegno, no se dice, sostegno es en italiano, ayúdenme, sostienen la memoria de cada uno. Y así fue porque cuando se llevaron a mi papá, lo que sentíamos era, cuando estábamos cenando o almorzando, que estaba su silla, pero él no estaba, o sea que estaba vacía. Entonces, en un cierto punto, esta silla se convirtió en el espacio que hubiese ocupado. Y hicimos, lo de las puertas, en cambio, era una estructura circular, que nos inspiramos también al Panteón de Romano, que es para recordar, ¿no? Y ahí se ven las sillas que están flotando con unos especie
de clavitos. Y bueno, no sé, creo que es todo por ahora, si no voy a seguir hablando. Esto es siempre en Italia, y los retratos son fragmentados porque, y tienen distintas técnicas, es un mix media, y usé eso porque al final eran como una especie de rompecabezas. A ver, por ejemplo, con mi papá estuve buscando informaciones y era como unir rompecabezas al final. En el 2018, cuando hice esta muestra, 18-19, era enero de 2019, pude ir a Roma y conocer a Enrico Calamai, que ayudó a cientos de personas en Chile y en Argentina. Acá se ve lo de las puertas con la estructura. Cada puerta representa a cada familia de los desaparecidos, y una puerta estaba abierta para que se entre en esta estructura que es tipo para meditar. Y ahí cada uno de los ojos de los desaparecidos estaban a la altura de los ojos de cada uno, bueno, de mis ojos, no sé. Después, depende si es más bajo o más alto, es distinta, pero esa era la idea. Y a ver si tienen más fotos. Este es un artículo que salió en Treviso cuando hice la muestra. A ver, hay unas preguntas, ¿cómo se ven las preguntas? A ver, voy a apretar acá. Las sillas, bueno, en Argentina, las de Argentina estaban depende del lugar también. Lo que tratamos generalmente es usar la forma arquetípica del círculo, pero en Italia no se pudo, y así que nos tuvimos que adaptar al espacio, digamos. Sí, para Susana, sí, las sillas son un sostén, y es el recuerdo de, tengo un recuerdo de la muestra de Italia, que mucha gente fue varias veces a ver la muestra, porque mi hermano estaba en Italia y era el que, digamos, abría la galería todos los días, y bueno, estaban también los de la galería, pero él abría a la tarde. Y lo que me llamó la atención fue que la gente, los italianos no tenían mucho en común con nosotros, ¿no? Y en cambio les tocó mucho, porque hasta vi gente que un señor vino, miró la muestra y se tiró al piso y dijo que era algo muy, muy fuerte, porque se reconocían como seres humanos. Así que me llamó la atención de que tenían tanta empatía los italianos. Bueno, no tendría que sorprenderme, porque Enrico Calamai nos ayudó a mi mamá, y, cuando estaba la dictadura, fue el único que nos abrió las puertas y abrió un legajo, y si aparecía mi papá yo tenía el pasaporte listo para irnos a Italia. Y al final, en el 86, nos fuimos mi hermano, mi mamá y yo, porque ya mi mamá había perdido todas las esperanzas de poder encontrar a mi papá. Así que creo que la Argentina a un cierto punto le recordaba demasiado a mi papá, y decidió tomar un respiro, digamos. El cuadro este es de mi papá, acá atrás. Es de otra serie que estoy haciendo. Y en realidad la del 2016 pensaba que iba a ser la primera y la última muestra, pero siempre hay algo para decir, así que por eso continué pintando a cada uno. Por ahora estoy pintando a mi papá, pero un poco menos, porque a veces resulta un poco pesado recordar, digamos.
Bueno, no sé, si tiene otras preguntas. Si no, dejo la palabra a quien siga. Gaby. ¿Sí? Juan Altamirano pregunta ¿por qué algunas sillas están en posiciones diferentes? Era lo que dije antes, que nos tuvimos que adaptar. Aparte que cada silla, por ejemplo en las de Italia, cada silla era hecha a mano, así que era distinta. Y en Italia también era un juego entre ver en que aparece y desaparece. Entonces la gente tenía que caminar alrededor de las sillas. En ese sentido, era ponerla, a veces se veía de atrás y a veces se veía el rostro. Gracias. Mónica. Oh, gracias. Gracias a todas. Gracias a los comentarios. Hola, Ari. Sí, al final, si no, de alguna forma tenía que salir y bueno, en mi caso yo siempre me expreso con la música o con el arte, así que me viene natural en ese sentido. Aunque sí, últimamente se convirtió también en un proyecto literario porque tuve que escribir varios artículos para Discover Nikkei, y también unos artículos que salieron en La Roca, que también Elsa participó en varias de esas revistas. Parece que no hay más preguntas. No. Sí, en Discover, a ver si se puede, soy media salame con este Zoom. Discover Nikkei. Y hay en italiano, en español, en japonés y en inglés. Están los artículos, no de nada. En la revista de La Roca creo que tienen un link online, pero no, capaz hay que hacer el Google porque no lo tengo el link. En Avellaneda me había olvidado que también habíamos presentado retratos de 3 abogados desaparecidos de Avellaneda. Descubrí cuando fui a Avellaneda que mi papá era amigo de los otros dos que nunca había escuchado antes, y bueno, y de Curtade obviamente porque era el socio. Oh, gracias, Chie. Pasó el link por acá, por el Messenger de Zoom. Bueno, yo me despido porque no sé qué más contarles. Voy a hacer un comentario, ¿sí? Sí. Elsa quedó afuera, me parece que una actividad que creo que fue importante. Cuando vino Jamano a la Argentina a hacer una muestra, el Museo Nacional de Arte Oriental hizo una muestra en el Palais de Glace. Había organizado una muestra muy importante, el lugar se prestaba para ello, donde iba a ser una muestra de caligrafía japonesa. Jamano había hecho ya una muestra en Estados Unidos y en Japón, y en Argentina hizo una muestra sobre los inmigrantes, entonces puso todos los apellidos de los inmigrantes japoneses en esa muestra, ya estaba todo organizado.
Y a Hamano le presentamos, en la Asociación Japonesa Argentina, le comentamos el caso de los desaparecidos. Se interesó tanto en el tema que cambió a último momento la muestra, no sé si ustedes se acuerdan. Y todo lo que ya tenía programado lo cambió de tal manera que cuando uno entraba en la muestra del Palais de Glass, lo primero que se encontraba, él había hecho, no sé si se acuerdan ustedes, como una especie de cilindros con todos los nombres, y cambió no es que cambió la temática de la muestra, pero uno entraba en la muestra y se encontraba con los 17 nombres de los desaparecidos japoneses como introducción a su muestra. O sea que él había quedado tan impresionado con el tema que cambió en la estructura de su muestra, y lo primero que no entraba era en los nombres de los 17 desaparecidos japoneses. La muestra se llamaba Takara. En algún momento después te voy a hacer alcanzar, Elsa, para que lo incorpores a la temática de las actividades, el catálogo que se hizo en donde figuran los 17 nombres. Y a partir de ahí, no fue en esa muestra, posteriormente, que después se exhibió en la ESMA, él hizo a cada uno de los nombres, hizo un kakemono con cada uno de los nombres, que lo donó a la Asociación Japonesa y está en el archivo de la colectividad, y por supuesto en cada muestra que se hace, que los familiares hagan, está a disposición para mostrarlo. Bueno, quería hacer ese comentario nada más. Sí, gracias, Alberto. Si lo tengo presente, también me acuerdo que estaba ahí Hiro Nakamura y se enojó mucho porque no estaba la traducción y lo hizo poner. Sí, sí, Hamano fue muy generoso, nos dio a cada familia una copia. Pero bueno, ahí yo puse lo que pudo exhibir en el Centro Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en la muestra que compartieron con Gaby, ¿no? Compartieron el espacio con Gaby. Sí, gracias, gracias, Elsa, por recordarlo. El director del Palais de Glass, no me acuerdo cómo se llamaba, tampoco tenía idea. Entonces le dije que esos nombres eran de los desaparecidos japoneses y que también tenían que estar en sus nombres en castellano. Y él entonces le modificó el espacio. Como dice Alberto, le dio un espacio central, porque el director tampoco sabía de toda esta historia. Fue muy interesante cómo sobre la marcha modificaron la organización de toda esa obra expuesta por este pintor japonés. Era Smoge, el director. Smoge. Sí, gracias. Le voy a hacer un comentario también. Smoge era el director del Palais de Glass y no tenía ninguna expectativa con la muestra de Hamano, porque en realidad la cuestión fue así. El Museo Nacional de Arte Oriental había hecho un arreglo con el Palais de Glass para hacer una muestra que en un principio iba a ser de estampas japonesas. Hubo un problema con las estampas y demás, entonces, y Hamano iba a hacer su muestra en el Museo Nacional de Arte Decorativo, en las salitas que tiene el Museo Nacional de Arte Oriental, que son dos salas muy chiquitas que están en el Museo de Arte Decorativo. A raíz del problema que surgió con las estampas, se invirtió el trabajo, entonces se hicieron la muestra de las estampas en el museo y Hamano fue al Palais de Glass. Como fue un cambio de último momento, Smoge no tenía ninguna expectativa con la muestra de Hamano. Y pensaba, inclusive nosotros lo fuimos a ver, y él decía, la verdad que Yodó, la caligrafía japonesa, no entendía qué iba a hacer en el Palais de Glass, pero bueno, ya estaba el compromiso asumido, entonces permitió que se hiciera. Posteriormente a la muestra, después hablando con él, porque después fuimos a hablar por otros temas, él me dice, la verdad que no solamente me sorprendió, fue la mejor muestra de todo ese año
que se hizo en el Palais de Glass. No sé si ustedes se acuerdan, pero la muestra fue muy impresionante, Quizás no se entendía lo que quería hacer Jamano, pero cuando uno entraba, realmente era como, te apabullaba, entrabas y te golpeaba, no entendías lo que estaba escrito, pero era como una cuestión de sentarse a contemplar y era muy interesante. Y el hecho de que cuando uno entrara estuvieran los 17 nombres, los desaparecidos, era como un punch muy fuerte, la verdad que era muy fuerte. Así que bueno, lo que iba a ser una cuestión sin expectativa, terminó siendo la mejor muestra de ese año en el Palais de Glass. Smoge fue mi profesor por un año en la Cárcova. Por eso me acuerdo el nombre, si no, no me acuerdo de nadie. Personaje controvertido y bastante odioso, pero bueno. Bueno, yo tenía también a Gorriarena y no sé, cada profesor que teníamos era medio cascarrabia, pero yo iba de acuerdo con todos los cascarrabias. Ahora que mencionaste el archivo de AJA, Alberto, yo me olvidé de decir que nosotros siempre nos quedamos pensando, pues somos 17 familias y cada uno tiene sus propios recuerdos, sus propios archivos personales. Entonces, yo siempre me quedé pensando, tengo que juntar todo eso, ¿qué vamos a hacer cuando no estemos más, ¿no? Y quién se va a encargar de todo esto, Podemos cuando no adelantar. estemos nosotros para decirlo en primera persona, ¿no? Y la respuesta vino en 2014, 2014 era, ¿no? Cuando desde el archivo de la inmigración de AJA nos invitaron a formar parte de él. Y nosotros ahora tenemos un lugarcito en donde ahora estamos en nuestras casas juntando el material y poder llevarlo allá para que las personas que están interesadas en conocer la historia de los desaparecidos Nikkei, sean de la colectividad o no, investigadores o simplemente particulares, puedan acudir a él allá y verlo, porque esto da para largo y la memoria tiene que ser preservada, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, ¿Puedo acá hacer la un tenemos a comentario? Cecilia. Perdón. Voy a hacer un Cecilia, comentario. Así. antes Ahí Cecilia, está Cecilia. Sí, perdón, Cecilia, antes la voy a sí. presentar. Cecilia Onaja No. es la directora del Archivo Histórico de la Colectividad Japonesa. Es una de las personas que más conoce sobre la inmigración en la Argentina. Y la pusimos al frente de este archivo porque es la persona más idónea. Así que Cecilia, podés responderle a Elsa ahora. Sí, no, no sé si ya habló Emilio Matsuyama con vos, pero en estos días Sí, estuvimos... buscando fotos y yo le dije que ahora está complicada con problemas familiares, pero que sí. Bueno, Si me hizo podía el empezar por otras ofrecimiento. familias, claro. Sí. Me hizo el Sí. ofrecimiento este año, está gracias a él sacando un ciclo en La Plata Hochi sobre el archivo, y él mismo se ofreció a escanear y preservar el material. Así que bueno, ya les pido la colaboración también. Sí, con Pero esto no, del COVID es más difícil juntarse, pero bueno, en algún sí, momento lo haremos. pero bueno, ya tenemos quien va a colaborar con la digitalización del material. Así que muchas Perfecto. gracias. ¿Sí? Gracias a ustedes. Perdón, yo, si no hay muchas más preguntas, le invitaría a los participantes a que, si alguno se anima, a dar su opinión sobre este tema y sobre la charla, ¿no? ¿Qué es lo que le pareció? Muchos están escribiendo, pero si se animan a participar, abran el micrófono y pueden o comentar o preguntar, ¿sí? Sí, yo quiero hablar. Soy yo, Susana. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha, Susi, podés hablar. Bueno, yo quería comentar todos estos meses de encierro, que estuve pensando en nuestra colectividad, los japoneses, la inmigración, y de todas las cosas que me pasaron por la cabeza es el aporte de los 17 desaparecidos. Qué importante y qué diferente hubiera sido nuestra colectividad con la presencia de ellos, porque
solamente con los 3 que conocí. Yo era amiga de Juan Carlos Giga, de Oscar Oshiro y Cacho Giga. Los 3 eran unas personas extraordinarias, pero que además muy comprometidos con las actividades de la colectividad. Yo los conocí en Naja y en actividades que hicimos de forma conjunta. Y no sé, la pérdida de ellos supone para la colectividad una pérdida terrible, muy grande, que no somos conscientes. Y por el lado de Juan Carlos Giga, la colectividad perdió un poeta, que no queda mucho registro de eso, pero perdimos un poeta, Bueno, y me gustaría que hagamos algo alguna vez con respecto a eso. Hay una pregunta que quiere hacer Jorge. A él se le quería hacer una pregunta, ¿puede ser Jorge Saldarriaga? Hola. Jorge, sí, puedes. Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. No, más que nada quería decir que me encanta la charla, me encantó el evento, y para la señora Elsa Oshiro y para los familiares, sobre todo esto que decía la señora Elsa Oshiro de un poco quién va a contar esta historia cuando ya no estén los familiares, etcétera. Quisiera que sepa que esta historia de los desaparecidos Nikkei va más allá de la colectividad y está llegando muy, muy lejos a los que no somos Nikkei, como a mí, y la estamos contando a nuestros amigos, a nuestros familiares. Esto tiene mucho interés para mi familia, para mi mamá, mi papá, y para mucha gente que nos gusta la cultura japonesa en el país. Es algo muy interesante y está llegando esta historia y seguirá de generación en generación. Yo también soy familiar, yo soy nieto de desaparecidos, mi abuelo y mi tío abuelo no son Nikkei, pero me siento muy ligado con usted y con todos los familiares desde ahí. Así que gracias por el evento y sépase, esta memoria es inmortal, no va a morir, esto va a seguir y va a llegar cada vez más lejos. Gracias por la oportunidad. Gracias por Un placer conocerla. Bueno, la memoria de los 30.000, ¿no? Los 17 es una También. parte de estos 30.000. También. El señor Andrés Edelson quiere hacer también una consulta, ¿sí? Bueno, gracias Alberto. Mi nombre es Andrés, hago la aclaración que soy pastor cristiano evangélico porque tiene que ver con lo que quiero consultar, pero antes que nada, gracias Gaby. La verdad que con mi esposa estamos preparados para escuchar. Fue cuando se llevaron a mi hermano, fue cuando se llevaron a mi hijo, pero escucharte desde el arte decir fue cuando se llevaron a mi papá nos lleva a otra dimensión, nos obliga a repensar en los próximos días mucho. Gracias por tu arte, porque nos quedamos con esto, está acá anotado en un papelito, pero nos va a hacer, en nuestro caso desde el Evangelio, pensar mucho de nuevo en esto, que llevamos muchos años pensándolo. Mi vínculo con los japoneses es simplemente porque tenemos un hijo adoptado de origen japonés, a quien amamos mucho y permanentemente necesitamos saber más de ustedes. La pregunta que tengo, escuchando a Elsa y escuchando a Gaby, es evidente que al dolor de ustedes se le ha agregado el dolor de muchos egoísmos, de muchas espaldas, de muchas puertas que se podrían haber abierto y no se abrieron. Y entonces como pastor quiero que me cuenten un poquito qué hicimos nosotros, las iglesias evangélicas, en estos años de lucha de ustedes. Bueno, yo, en mi caso particular, cuando se llevaron a mi hermano, mi papá iba a la iglesia evangélica japonesa, buscó dónde hacer las denuncias, y uno de los lugares a donde lo mandaron fue el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Y ahí pudo hacer la denuncia.
Así que por un lado tuvimos contención. Mi papá, bueno, como todo el mundo dice, y en parte es así, que son de hablar poco y de demostrar poco. Iba a la iglesia, pero en la iglesia no se hablaba de eso. Pero sí el pastor que tenían ahí y otros miembros venían a mi casa y oraban con mi papá y mi mamá. Así que yo no sé si es que la gente no le importaba que hubiesen desaparecido a mi familia o por ahí no querían remover. Trato de pensarlo positivamente. Pienso que a veces nos pasa cuando no queremos hablarle a algún amigo que haya perdido a alguien muy querido y por ahí no queremos remover. Prefiero pensarlo de esa manera. Pienso que también hubo miedo, pero bueno, yo sigo ahora pertenezco yo al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y me muevo en un ámbito de iglesias que están comprometidas con los derechos humanos, así que no te podría decir que tengo algo para reprochar. Sí, sé que dentro de algunas congregaciones, dentro de esas mismas iglesias, había gente que apoyaba la dictadura, pero no es lo común. Y la iglesia metodista, que es la que yo más conozco, sé que siempre estuvo comprometida. Ahí encontré refugio. Y antes de que desaparezcas de la pantalla, Andrés, yo quiero decirle a todos que, aunque no te guste lo que voy a decir, yo estoy muy agradecida, mi mamá te agradece que vos y Sonia, tu esposa, hayan tomado la iniciativa de hacer el pañuelo. Ellos son los que hicieron el pañuelo de mi mamá. Porque a mí no se me había ocurrido. Ella fue 2 años seguidos a la plaza y un día Andrés me llama y dice, ¿hay algún motivo por el que tu mamá no usa el pañuelo? Y digo, no, nunca se me pasó por la cabeza, la verdad que no pensé, no. Me parecía natural que fuera y que disfrutara estar con las otras madres. Y él dice, estaríamos muy orgullosos nosotros de poder hacerle el pañuelo a tu mamá. Y bueno, y fue. Pero así que te agradezco. Y te acordás que después decía, sería bueno ponerle alguna cita bíblica y buscábamos cosas así muy, muy elaboradas. Y que decíamos, mamá, ¿y vos qué pensás? Ponemos Dios es amor, ¿no? ¿Te acordás? Así. Nosotros, Elsa, y sabes que no es una postura artificial, no nos gusta hablar de esto públicamente, porque fue algo privado, íntimo, con a quien nosotros llamamos Madre María, ¿no? Y esa simpleza de buscando versículos bíblicos, conceptos teológicos allá elevados, y que ella diga Dios es amor, ese cachetazo maravilloso. Nos puso la tapa a los dos. Sí. Pero los agradecidos somos nosotros porque hemos vivido muchas cosas con Sonia en estos años de matrimonio y nuestra tarea como pastores en la calle y pastores con la gente. Pero la posibilidad de bordar ese pañuelo, sin ningún tipo de duda, si en algo nos hemos sentido útiles, es en esto. No creo que Dios nos pueda sorprender con algo más grande que devolver parte de la dignidad a una persona o su dignidad con un pedazo de tela de 50 por 50 y un poco de hilo. Así que lo agradecidos somos nosotros, y también tenemos que agradecer a todos los pastores que nos acompañaron en esto, especialmente Pastor Guillermo Prein del Centro Cristiano Nueva Vida, que es la única iglesia evangélica que tiene justamente una baldosa que en su puerta, que reconoce y recuerda a Juan Carlos Siga, porque se lo llevaron de la puerta de donde hoy está el Centro Cristiano Nueva Vida en la calle Agaces. Así que formamos parte. Predio, sí. Yo sé que en estos tiempos decir pastor, muchos escuchan golpe de Estado, ¿no? Porque andamos
nuestros colegas andan apoyando cada cosa, pero muchos de nosotros seguimos apoyando la vida. Y María es un faro, porque nunca le vimos una mirada de odio. Y nosotros a veces nos enojamos con el vecino porque tira temprano la basura y recordamos la mirada de María y nos damos cuenta que no podemos odiar. Gracias, Elsa. Gracias. Perdón, Esther Kikuchi creo que hizo un haiku y lo escribió. ¿Lo podría decir en palabras, por favor? Sí, buenas noches. Realmente fue muy emocionante la charla. Por ahí se me hacía un nudo, a pesar de que yo no tengo ningún familiar, pero me pongo en la piel de todos ustedes y realmente me emocioné. Y pensé un haiku que, bueno, lo voy a leer. Dejaron huella. Un ginkgo nos recuerda. Ya nunca más. Eso. Hermoso. Muchas Hermoso. Gracias. Repetilo, Esther, por favor. Dejaron huella. Un ginkgo nos recuerda. Ya nunca más. Muy lindo. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Si bien esta temática nos afecta muy para adentro a la colectividad japonesa, porque es el tema de hoy de los 17 Nikkei, nosotros creemos, como alguien dijo una vez, pintarás tu aldea y pintarás el mundo, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Esto es una muestra de las barbaridades que hizo una dictadura, no a los Nikkei, sino a toda la sociedad argentina, a estos 30.000 detenidos desaparecidos. Nosotros estamos recordando a 17 porque nos pega en el corazón, pero en realidad nos pegan en el corazón los 17 y los 30.000, ¿no? Y todos los desastres que han hecho a este país. ¿Cuál distinto sería nuestra colectividad con estas 17 personas quizás manejando parte de ella? ¿Cuál distinto hubiera sido la Argentina con 30.000 personas valiosas que hoy estarían manejando también parte de este país? O sea que nos une hoy este recuerdo, estas 17 personas, pero también creo que es muy importante recordar a los 30.000, ¿no? Nuestros 17 desaparecidos Nikkei es parte de un todo mucho más grande, en el cual todo el país se ha desangrado, ¿no? Así que bueno, este es mi comentario, porque estamos, por supuesto que todo lo que nos junta a nosotros hoy, nos une, es la temática Nikkei, pero el trasfondo es mucho más amplio, ¿no? Bueno, este era mi comentario. Bueno, si no queda mucho más por continuar, no sé si alguna persona quiere... acá hay Julio Shinsato está preguntando cuáles son las acciones que tienen pensadas a corto y a largo plazo. Esto un poco a los familiares están hablando, ¿no? Bueno, estaba diciendo que había empezado con el proyecto Kintsugi, que empezó con las muestras de arte, y el próximo proyecto era hacer un documental, que conocí varios directores Nikkei, uno de Brasil y otro de acá de Norteamérica, que estaban interesados. Y la última muestra que hice en Argentina fue gracias a una beca que me dio el estado de Colorado, que tienen becas artísticas y ofrecen cada año también becas para filmar documentales. Así que solo que con esta pandemia se paró todo el año pasado. Me habían invitado al Museo de la Memoria en Santiago de Chile y también se cortó, y se cortó también la muestra que Vicky iba a poner con Gushiken en, no me acuerdo dónde era, pero espero que se abran las puertas próximamente. En Florencio Varela. En Florencio, gracias. Hola Vicky, no sé, no te veo acá, pero te escuché.
Hola Gabriela, hola. Sí, sí, estoy acá presente. Te mando un abrazo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Yo les comento que los familiares es un grupo medio anárquico, en el sentido de que no hay una conducción que vaya fijando los pasos a dar. Van surgiendo a medida que sus integrantes van pensando ideas o se van incorporando cuestiones que se discuten después entre todos y se van desarrollando. Así que a toda la gente que le interese participar, no integrar quizás, porque si no sería monstruosa la cantidad de personas, pero sí que quieren participar o investigar, o los familiares tienen un mail, que después Elsa lo va a decir, donde pueden dirigir todas sus consultas, sus dudas, inclusive si quieren hacer aportes no sé, de testimonios y demás cosas, se pueden dirigir allí, ¿no? Pablo, a ver, vi que estaba Pablo, y que el viernes se estaba ocupando de darle, ¿cómo se dice? El carnet de Huracán a mi papá, que era súper hincha de Huracán. No sé si quiere él... Acá estoy. Sí, sí. Hola Gabriela y hola a todos y a todas. Bueno, sí, bueno, mi papá y mi mamá eran muy amigos de Oscar. Nosotros vivimos acá en el barrio de Pompeya, donde también vivía Oscar muchos años, y yo soy miembro actualmente de la comisión directiva del Club Huracán y estamos trabajando en la restitución de carnets de socios a detenidos y detenidas desaparecidos. Bueno, y uno de ellos es Oscar, digamos. Estamos empezando con el proyecto también. Sabemos que otros clubes lo hicieron. Arrancó Banfield, Ferro, bueno, varios clubes en Argentina se pusieron a hacer ese trabajo. Nosotros lo teníamos pendiente. Y bueno, este viernes hacemos una pequeña reunión para empezar con este proyecto, donde invitamos a Gabriela a participar junto a otros familiares. Y le comentaba recién ahí por WhatsApp también a Gabriela que cuando contaba el pastor de IGA, yo vivo justo, le contaba a Gabriela ahora de que, bueno, justo yo vivo enfrente de donde está la baldosa que recuerda a donde se llevaron al compañero IGA. Así que, bueno, nada, entré un poquito tarde porque mi hija estaba en una clase, pero estuve escuchando y la verdad, y súper interesante, así que acá estamos también para escuchar y aprender. ¿Alguien quiere hablar algo más? Ya que estamos, quería aprovechar para aclarar algo, porque la otra vez, hace unos años, vimos la película en el profesorado, y entonces alguien dice, bueno, ¿y cómo es el haiku que en japonés que no desaparece quien deja huella? Y yo digo, no, esta es una frase que encontré en un recordatorio de los que hacen por los desaparecidos en página 12, y me gustó mucho, y la adoptamos como lema para nuestras muestras. No es un haiku japonés. Entonces dijeron, bueno, es un mito criollo. Bueno, que queden claro que no es obra de nosotros, lo copiamos de alguien que, no sé, lo apropiamos porque realmente sentimos que es así. No desaparece quien deja huella. Elsa, ¿puede decir el mail de familiares? Así las personas interesadas pueden dirigirse allí. Desaparecidos japoneses, todo seguido en minúscula, @yahoo.com.ar. Bueno, si no hay muchos temas más, vamos a cerrar. Le voy a ceder la palabra a Graciela Kemi Arakaki. Bueno, ahora que la veo Verónica, ya me gustaría, yo me enteré hace muy poquito, rendirle un pequeño homenaje a Carlos, ¿sí? Que nos dejó hace unos pocos días, que fue un trabajador incansable dentro de familiares. Nosotros perdimos muchos familiares ya, ¿no?
Mari y demás, pero bueno, digamos que la última persona que se nos fue Carlos, y me gustaría decirle a Verónica que bueno, que fue parte integrante, o es parte integrante de Familiares, y una persona que ha trabajado mucho, ha sufrido una enfermedad que se lo llevó, pero bueno, está en el recuerdo de todos nosotros, ¿sí? Así que, Vero, Gracias a todos. Saben que mi tío estuvo siempre presente, en los últimos años se le hizo un poco difícil, pero bueno, nos dejó el legado, ¿no? Para seguir. Así que esa es una forma de continuar y que esto quede en memoria de todos. Y más allá de que soy hija, también están mis hijos, que son nietos, y esto va a seguir en memoria de todos. Así que les agradezco esta participación y el recordatorio de mi tío que siempre los tenía presentes. Gracias. bueno, Graciela, para cerrar, tenías algo para decirnos, ¿no? El micrófono, Graciela. Graciela Kemi Arakaki. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Voy a leer un poema de Juan Carlos Giga. Todo es muy simple. Cuando me vaya, no importa dónde, devolveré el préstamo del tiempo que le debo al mundo y a los hombres. Solo llevaré conmigo las cosechas de las cosas que son mías. Haré mi propio atado de ternuras y recuerdos, poemas juveniles, viejas caricias, besos robados por el tiempo de mi boca, tantas cosas. Llevaré también conmigo la tristeza, esa que me supo acompañar tanta distancia, y que fue instigadora de muchos de mis sueños, la misma que me hizo comprender mejor la vida y algo más a los hombres. Llevaré conmigo ese cúmulo de amarguras que se llaman frustraciones. También las llevaré conmigo, son parte fundamental de mi existencia. Y en definitiva, que nadie me llore. Yo soy mi vida y me iré, cuando me vaya, cuando me toque ir o cuando quiera irme, llevando todo lo que es mío, sin molestar a nadie. Tampoco quiero que nadie se moleste. Todo es muy simple, somos hoy, mañana serán otros, ayer fueron mis padres. Y de tan sencilla que es la cosa, me gustaría mañana ser barro que alimente la raíz de un árbol, ser fruto que coma un niño hambriento, ser leña para el mate, en lugar de estar enterrado en vano en un cementerio donde las lágrimas no remedian nada. Ni el horizonte de luz que no se mira, ni el deseo de amar a las muchachas, ni el hambre que se aguanta en cada casa, ni la escuela en la pobreza que no anda, y que recibe donaciones miserables, 34 cuadernos, 24 lápices y un expediente largo como las ganas de enseñar de la maestra que se clava voluntariamente en la miseria. Mientras se pagan simplemente por pagar, todo es muy simple. Policías de civil en facultades. De Juan Carlos Giga, Buenos Aires, 24 de septiembre de 1968. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. Bueno, como dijo antes Susana también, Juan Carlos no era solamente un buen periodista, sino era un excelente poeta. Alguna vez vamos a recoger todos los poemas de Juan Carlos y de muchos de los desaparecidos que también tienen escritos. Bueno, sí. Vamos cerrando la charla de hoy, ha sido muy emotiva, nos ha hecho reflexionar mucho sobre lo que nos pasó y que ojalá nunca más nos vuelva a pasar, memoria, verdad y justicia. Y los invito a las próximas charlas de la Asociación Japonesa en Argentina. La próxima va a ser el próximo 25 de mayo, va a ser un feriado, va a ser sobre la participación de los Nikkeis en la Guerra de Malvinas, ¿sí? Va a ser un tema también muy poco tratado dentro de la colectividad, muy poco conocido, también doloroso para muchos.
Así que los invito a participar y también a recorrer la página de la Asociación Japonesa, porque hay muchas charlas a futuro que van a ser interesantes. Esto creo que deja la puerta abierta, tanto para los familiares como para el archivo de la colectividad, para seguir este tema más adelante con otras actividades, y seguramente dentro de un tiempo volveremos a invitar a los familiares a seguir esta temática, quizás con otras cuestiones, como para que no sea tan repetitivo, pero bueno, quedan todos invitados a las charlas de la asociación. Bueno, les volvemos a agradecer la participación, les volvemos a agradecer que nos acompañen. Le voy a pasar un chivo. Si bien estas charlas son gratuitas, si entran en la página de la Asociación Japonesa, hay una serie de datos, de links, donde pueden colaborar con nosotros y hacer una pequeña donación para que todas estas cuestiones sigan adelante, porque todo lo estamos haciendo a pulmón, y bueno, y una buena ayuda nos vendría bien, esa voluntad. Hay dentro de la página hay un link en donde están los CBU donde pueden aportar. Discúlpenme la parte económica, pero a veces necesitamos de todo esto. Bueno, creo que no queda nada más. No sé si alguien quiere decir algo más. Apareció Alicia Testa por ahí, no sé si quiere decir algo. No, gracias a todos por todo. Y realmente recuerdo con mucha emoción la muestra de la artista Gabriela en ese hermoso Centro Cultural de Avellaneda. Realmente fue conmovedora, y le escribí sobre esa experiencia al hermano de la otra joven que murió junto a Norma, bueno, una familia uruguaya. Le escribí acerca de eso que había experimentado, que estaba muy relacionado a un libro escrito sobre el tema. Así que bueno, quería decirle a Gabriela que siga en esa línea, que expresa también los sentimientos de lo que vivimos y seguimos viviendo. Y por supuesto agradecerle a todos, y especialmente a Elsa, bueno, y decirle que yo creo, como educadora que siempre fui, creo que los jóvenes son capaces de llevar adelante esta herencia, de mantener viva la memoria, como ya dijeron otros. Bueno, gracias. ¿Esta como hermana del marido de Matsuyama? Sí, soy la hermana de Eduardo, la cuñada de Norma Inés, y bueno, sí. No, porque cuando estuve leyendo a propósito quería hacerle el retrato, como quería hacerle el retrato a cada uno de los compañeros o maridos. Bueno, encantada que lo hicieras, y realmente fue muy emotiva en el 2019, muy cerquita de la muestra que vimos en Avellaneda, bueno, después de muchos años, porque, bueno, vos sabés todo lo que duele, pudimos colocar la baldosa en la casa que habitaban, donde fueron, bueno, brutalmente masacrados, ¿no? Con 2 niños por nacer, bueno, prácticamente 2 embarazos a término, y fue tan fuerte que, bueno, vino el hermano de Adriana Gatti, también del Uruguay, y yo después les escribí acerca de la experiencia que habíamos tenido en la muestra en Avellaneda. Le escribí a Daniel Gatti. Vos sabés que Gabriel Gatti es un antropólogo, un investigador radicado en España, así como vos, que viajaste y te fuiste al exilio con tu mamá. Bueno, este chico era más chico y se fue con su mamá, y bueno, quedó en España, hizo toda su carrera, y yo le escribí acerca de cómo él había transmitido en palabras lo que vos habías transmitido con tu arte. Así que bueno, me gustaría transmitirte la carta, las palabras que yo le mandé, y bueno, yo no sé, a través de Elsa nos podemos comunicar, o bueno, no, vos a ver cómo se hace para... Creo que vos tenés un mail también donde yo me puedo...
A ver, acá lo voy a escribir. A ver cómo se hace esto. Ahí. Vos sabés que yo quise enviar un chat, pero no sé, soy medio torpe, a pesar de que hago otro Zoom, pero bueno, no salió, no pude enviártelo acerca de esto. Ahí está, sí. No sé cómo se hace porque no soy muy, no tengo mucha Sí. familiaridad. Anótenlo porque esto después no se puede grabar. A ver, no. Eso me habían preguntado, ¿se va a grabar esto? Sí, o no? se graba, es decir, la charla se graba, lo que sale en el chat, no sé si queda grabado en algún lado. ¿Entendés? Yo lo puse a grabar, no sé, vamos a ver qué pasa. Bueno, Sí, la charla está grabada y va a salir en YouTube después. Lo que nos sale son los dibujos. Claro, los comentarios del chat no sé si van a salir. Bueno, hicieron mención a la muestra de Avellaneda. Yo antes de cerrar quisiera decir algo al respecto. La muestra de Avellaneda se llevó a cabo gracias a la gestión que hicimos y que Claudio Yacoy, que es el secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, me ofreció a mí en ese momento el lugar para hacerlo, así que bueno, muy agradecido el momento. Y me gustaría reivindicar algo. En estos días, la que en ese momento era la Secretaría de Cultura del municipio, la actriz Oneto, no me acuerdo el nombre. Sí. Victoria Oneto. Victoria Oneto. Bueno, Victoria Oneto, ella ha sido nombrada hace muy poco tiempo como en cultura del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y fue vilipendiada de todos lados por una foto que han salido, porque ella es además muy buena actriz. A mí me gustaría reivindicarla, Victoria, porque ella en esta muestra que se hizo en Avellaneda fue muy solícita. Cuando yo fui a gestionar el lugar, me lo ofrecieron, ella estuvo en total de acuerdo, se ofreció, es decir, nos facilitaron absolutamente todo, y el lugar era muy lindo, ¿no? Gaby creo que era un lugar muy, muy interesante, muy importante, y ellos no tuvieron ningún reparo en ofrecerlo, en darnos todas las facilidades en la proyección del film, de Silencio Roto, en hacer las charlas, hicimos la presentación del libro de Andy. Así que yo la reivindico hoy a Victoria Oneto porque por todos lados han salido a vilipendiarla y realmente es una persona maravillosa, de arte sabe, tiene como un posgrado que hizo en Flaxo, o sea que no es ninguna improvisada y no ha llegado ahí por sus atributos naturales, sino por lo que ella sabe y lo que es, y su militancia, ¿no? Así que sirva esto también para reivindicarla, no solamente a nosotros, sino también a todas las personas que nos apoyaron en su momento. Bueno, yo con esto cierro, y bueno, y les vuelvo a agradecer la participación de todos ustedes, y bueno, nos volveremos a encontrar, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y a todas.